El plato se estrelló contra el piso de la cocina, y el grito de Grecia rebotó en las paredes mientras Brian se quedaba paralizado frente a la pileta, sin poder decir una sola palabra ante la furia que acababa de desatar con una sola orden. Suscríbete al canal, deja tu like y contame desde qué ciudad o país estás viendo esto antes de que siga el relato. Todo empezó mucho antes de ese estallido, cuando las cámaras apenas captaban señales de tensión entre dos personalidades que parecían marchar por caminos distintos dentro de la misma casa. Brian siempre había mostrado una forma muy directa de moverse por los espacios comunes, convencido de que organizar las tareas era una manera de mantener el orden y evitar que las responsabilidades se acumularan. Grecia, por su parte, llevaba semanas acumulando cansancio, presiones internas y esa sensación de que su espacio personal se achicaba con cada día que pasaba bajo el techo del reality. La dinámica de la casa exige convivencia extrema, y cuando la paciencia se corta, el menor detalle se convierte en el detonante. Esa mañana, la cocina estaba llena de ollas, sartenes y vasos sucios, resultado de un desayuno extenso y de varios compañeros que habían salido a cumplir con las tareas del día sin volver a limpiar. Brian entró, miró el desorden, respiró hondo y decidió que era momento de poner reglas claras. Se acercó a la mesa donde Grecia estaba tomando mate, revisando sus notas para las nominaciones. Y sin rodeos, le dijo que necesitaba que lavara los platos que estaban en la pileta porque él tenía que preparar la comida para el grupo, y el tiempo se les escapaba. No fue un pedido amable, tampoco fue una sugerencia, fue una instrucción directa, seca, que sonó más a mandato que a colaboración. Grecia levantó la vista, lo miró en silencio por unos segundos que parecieron eternos, y en ese instante algo se rompió por dentro. No fue solo por los platos, fue por la forma en que le hablaba, por la sensación de que se estaba sobrepasando un límite invisible que ya venía marcado desde hacía días. La respuesta llegó como un volcán, una explosión de palabras cargadas de indignación que dejó claro que no aceptaba que le marcaran el paso en un espacio que también era suyo. La cámara captó cada gesto, cada tono de voz, cada movimiento brusco que acompañó el estallido, y en cuestión de minutos el clima de la casa cambió por completo. Los demás participantes que estaban cerca escucharon el ruido de la vajilla cayendo, sintieron la tensión en el aire y comprendieron que lo que acababa de pasar no era una simple discusión por tareas domésticas, sino un cruce de límites que llevaba tiempo madurando. Brian intentó mantener la calma, repitió que solo buscaba organización, pero la dinámica ya estaba rota. Grecia no retrocedió, defendió su postura con firmeza y dejó en claro que el respeto mutuo no podía negociarse con órdenes improvisadas. La producción desde afuera registró todo y supo que ese momento marcaría un antes y un después en la convivencia del grupo. Santiago del Moro, al recibir el material, sabía que tendría que abordarlo con cuidado, porque en la televisión la línea entre el drama necesario y la falta de control es muy delgada. Lo que vivió Grecia no fue un arranque sin razón, fue la suma de pequeñas fricciones que nadie quiso atender a tiempo. Brian, por su parte, cargó con la consecuencia de haber confundido eficiencia con autoridad, sin medir el impacto emocional de su forma de comunicarse. En un programa donde cada mirada se amplifica y cada palabra se repite 1000 veces, ese cruce en la cocina se convirtió en el tema central de las redes, de las previas y de los debates que siguieron al programa. La casa no volvió a ser la misma después de ese día, porque los participantes entendieron que la convivencia requiere negociación constante y que nadie puede imponer su ritmo sobre el de los demás. Lo que parecía una tarea sencilla, lavar unos platos, terminó revelando capas de egos, de miedos y de estrategias que hasta entonces estaban ocultas bajo la superficie. Grecia demostró que no estaba dispuesta a ceder por comodidad, y Brian aprendió que la eficiencia sin empatía solo genera resistencia. El eco de ese momento sigue resonando porque toca algo universal: la necesidad de ser escuchado y respetado en espacios compartidos, incluso cuando el objetivo parece ser práctico o logístico. La tensión se fue diluyendo con el paso de las horas, pero la lección quedó grabada en la memoria del grupo y en la pantalla. Cada participante comenzó a medir mejor sus palabras, a pedir en lugar de ordenar, a entender que la casa es un territorio común, donde el equilibrio depende de la voluntad de todos. No fue un enfrentamiento por mala fe, fue un choque de estilos que terminó siendo necesario para ajustar las reglas del juego. La televisión lo mostró sin filtros, y eso es precisamente lo que hace que el programa siga vigente año tras año, porque refleja conflictos reales con nombres y apellidos. La rutina diaria siguió su curso, pero el ambiente cambió de manera sutil, con miradas más medidas y conversaciones más cuidadas. Los compañeros empezaron a dividir las tareas por turnos, a usar agendas visibles en la nevera y a hablar antes de actuar, porque sabían que el menor descuido podía reactivar una herida que apenas comenzaba a cerrar.
Brian, por su lado, tomó distancia por unas horas. Se quedó en el jardín tomando aire y reflexionando sobre el peso de sus decisiones dentro de un grupo donde cada gesto se analiza bajo una lupa implacable. Grecia, mientras tanto, se sentó en el living, revisó sus propios límites y comprendió que el enojo no era solo contra él, sino contra una dinámica que la hacía sentir invisibilizada en momentos clave. La conversación que tuvieron horas después no fue un abrazo forzado, ni una disculpa vacía. Fue un diálogo sincero, donde ambos reconocieron que la convivencia requiere ajustes constantes y que la comunicación directa no siempre es sinónimo de agresión. Lo que pasó en la cocina quedó como un recordatorio claro de que en la televisión no hay espacio para las medias tintas y que cada acción tiene consecuencias que se multiplican fuera de la pantalla. Las redes sociales reaccionaron de inmediato, con opiniones divididas entre quienes defendían la necesidad de orden y quienes priorizaban el respeto y el trato humano. Los programas de debates lo analizaron minuto por minuto, buscando ángulos, lecturas y giros que explicaran el porqué de una reacción que pareció tan grande para una situación tan cotidiana. Pero la realidad es más simple. Se trató de un choque entre dos formas de vivir el día a día bajo presión, donde el cansancio y la falta de descanso terminaron por encender la mecha que todos temían. La casa de Gran Hermano no es un laboratorio controlado, es un espejo ampliado de la vida real, donde las emociones se viven sin pausas y donde cada error se convierte en lección pública. Ese día, la cocina dejó de ser solo un lugar para preparar alimentos y se transformó en un escenario de enseñanza colectiva, donde todos aprendieron que la autoridad se pierde cuando se usa como un escudo y que la paciencia se gana cuando se escucha antes de hablar. Las semanas siguientes mostraron un grupo más consciente, más cuidadoso con las palabras y más dispuesto a ceder en lo pequeño para ganar en lo grande. Brian moderó su tono, Grecia recuperó su equilibrio y la casa encontró un ritmo más estable. No porque los conflictos desaparecieran, sino porque todos entendieron que la convivencia es un trabajo diario que no admite atajos. La televisión capturó ese proceso, lo mostró sin edulcorantes y lo entregó como parte de una historia que sigue creciendo, con cada nueva nominación y con cada nueva dinámica. El paso del tiempo dentro de la casa siempre revela verdades que el primer día no deja ver, y este cruce fue apenas el inicio de un proceso de ajuste que obligó a todos a revisar sus propias actitudes. La producción mantuvo las cámaras fijas, sin cortes, porque sabía que la autenticidad del momento era el valor principal del programa, y que cualquier edición hubiera quitado fuerza a una reacción que nació desde la espontaneidad pura. Los compañeros que no estuvieron presentes en la cocina se enteraron por el eco del grito y por las miradas tensas que circularon por los pasillos, y en lugar de tomar partido, decidieron mantener la calma, entendiendo que intervenir solo habría escalado una situación que ya de por sí estaba al límite. La noche cayó sobre la casa con un silencio diferente, más pesado, más reflexivo, y cada uno se retiró a su rincón con la certeza de que nada volvería a ser exactamente igual. A la mañana siguiente, el desayuno se sirvió con gestos más cuidados, con palabras más medidas y con una distribución de tareas que ya no dependía de una sola voz, sino de un acuerdo colectivo que nació del choque de la víspera. Brian y Grecia volvieron a cruzarse en la cocina sin mirarse a los ojos de inmediato, pero tampoco se evitaron, porque entendieron que el camino hacia la convivencia requiere tolerancia y que el orgullo no es suficiente para sostener un grupo que debe sobrevivir bajo un mismo techo. La dinámica del reality se alimentó de ese momento, lo transformó en un eje narrativo y lo utilizó para mostrar cómo las emociones humanas no se pueden apagar con un interruptor, sino que necesitan espacio, tiempo y voluntad para encontrar un equilibrio real. Mi opinión sobre este caso es clara. No se trata de elegir bandos ni de señalar culpables, sino de reconocer que la convivencia extrema siempre pone a prueba los límites de la paciencia y que a veces hace falta un estallido para que se escuchen cosas que nadie quería decir. Grecia tuvo razón en marcar el límite, aunque la forma haya sido intensa. Y Brian debe entender que la autoridad no se impone, se construye con diálogo y respeto mutuo. En un reality donde todo se magnifica, ese momento de la cocina fue un recordatorio de que detrás de las cámaras hay personas reales, con presiones reales, que merecen un trato cuidado, incluso cuando el reloj corre en contra. La casa sigue girando, las cámaras siguen encendidas y la historia continúa, pero lo que pasó ahí quedará como un punto de inflexión que todos tendrán en cuenta para lo que viene. Seguí la página y comenta parte 2.